Continuamos con los temas de estructuras de computadores. Hasta este momento hemos visto cómo programar un procesador, hemos visto cómo construir este procesador desde unidades funcionales de circuitos lógicos y nos falta ver un par de cosas más. Recordemos antes que nos había dicho von Neumann de cuáles eran las cosas que tenía que tener una computadora, cuáles eran los principios de von Neumann. Pues básicamente nos decía que tenía que tener un medio de entrada y un medio de salida. A eso le llamábamos puertos. Esto aún no lo hemos visto. Decía que tenía que tener una unidad de cálculo y una unidad de control. A esto le llamamos procesador y vimos cómo programarlo y cómo construirlo. Y nos dijo que tenía que tener una quinta cosa. Y esa quinta cosa es una memoria, un medio de almacenamiento de datos e instrucciones. Pues justamente este tema, el tema 5, va sobre memoria y vamos a aprender sobre memorias. Lo primero, el concepto más importante que tenemos que aprender es el de jerarquía de memoria. Pronto vamos a ello. Pero cuando nosotros pensamos en una computadora y pensamos en memoria, pues tenemos que recordar un poco los elementos que se utilizan para almacenar. Pues a lo largo de la historia se han utilizado diferentes mecanismos. En el 56, ese cajón enorme que se ocupaba un avión para transportarlo, pues básicamente era capaz de almacenar la enorme cantidad de 5 megabytes. En la actualidad, con 5 megabytes hacemos prácticamente nada. En el 79 teníamos ese trasto enorme. Nuevamente tenía una capacidad de 250 megabytes, pues también es muy pequeño para nuestros estándares actuales. En el 83, un par de años después, tenemos esto que pesa 250 kilogramos y que es capaz de almacenar 2,5 gigabytes. Y así podemos seguir con la evolución de lo que nosotros llamamos discos duros. Este medio de almacenamiento enorme, supuestamente enorme, donde nosotros vamos a almacenar la mayor cantidad de nuestros datos. Pues a lo largo de la historia ha pasado de tamaños más grandes hasta tener lo que actualmente podemos llevar en una computadora portátil. Este pequeño dispositivo con capacidades mínimas de 1 terabyte en adelante. Pues justamente eso que pesa unos cuantos gramos es capaz de almacenar 1 terabyte. Lo que antes se ocupaba un camión o un avión para llevar, pues ahora lo llevamos prácticamente a cualquier sitio. Lo podemos quitar, llevarlo en el bolsillo y tener esa cantidad enorme de datos. Asimismo, tenemos otro elemento, la memoria RAM. Cuando nosotros compramos una computadora, pues justamente también nos especifican, además de los discos duros, nos especifican el tamaño de RAM. ¿Ok? Antiguamente, pues la RAM utilizaba este tipo de encapsulado, el encapsulado DIP. Después pasó a este encapsulado que también es de tipo de que se va a soldar a través de una tarjeta. A luego pasar a otros empaquetados más modernos que nos permiten insertarlo y removerlo para poder ampliar la cantidad de RAM. Y así pues hemos tenido lo que llamamos DIMMs de memoria. Y diferentes tecnologías, DDR, DDR2, 3, 4, que es la que tenemos actualmente. Básicamente pues cambia un poco el encapsulado, pero podemos quitarlo y removerlo. Esto ahora prácticamente solo en las computadoras que se llaman de escritorio, ¿no? Que tienen un cajón grande que podemos eh, manipular. Las computadoras portátiles es más habitual que ya no se vengan con este tipo de encapsulados, ni siquiera pequeños, sino que la memoria RAM venga soldada. Entonces van a ser encapsulados
más pequeños que estos, pero soldados. ¿Por qué? Para ocupar menos espacio. Podemos hablar de medios externos. Estos son los primeros medios externos que se tenían. Nos podemos fijar que básicamente es un disco que podemos remover. Medios externos pues fueron avanzando a lo que eran los disquetes, desde los disquetes grandes de 8 pulgadas a los de 5,25, a los de 3,5 que estuvieron durante muchos años. Y estos disquetes de 3,5 eran capaces de almacenar la inmensa cantidad de 1,44 megabytes. Esa era su capacidad. Bastante poco para nuestros estándares actuales. Y por eso, gracias a la memoria flash, pues surgieron otros medios externos y por ahí surgió la gran batalla de los estándar flash, en donde surgieron diferentes encapsulados para para este medio, y con estos diferentes encapsulados, diferentes dispositivos fueron creados, diferentes fabricantes se casaban con un estándar. Por ejemplo, esto permitió tener cámaras fotográficas en donde simplemente insertábamos una memoria y éramos capaces de almacenar estos datos. Entonces habían cámaras que estaban casadas con Compact Flash, otras con SD, otras con Smart Media, con los diferentes mecanismos. Actualmente, pues parece que el estándar se mantiene en SD y el micro SD, que son los estándares que se mantienen en la actualidad. Asimismo, en los medios externos podemos ver la evolución desde el disquete flexible al disquete duro. Estos otros mecanismos pues fueron creados por otros fabricantes, como el Zip Drive, que era capaz de almacenar 120 megas, poco más que el 1,44 que almacenaban los disquetes. Luego los discos compactos, por ahí teníamos los discos compactos que se podían grabar y los discos compactos que se podían borrar y volver a grabar, hasta que surgieron los dispositivos USB y bueno, los SDs que tenemos en la actualidad. Así como existen esos medios externos, en los espacios donde se ocupa almacenar grandes cantidades de datos, siguen utilizándose cintas para hacer respaldos. Entonces, estas cintas o tape backups, que de hecho se llaman tape backups porque solo se utilizan para hacer respaldos, son capaces de almacenar una gran cantidad de datos y hacer justamente eso, respaldos. Esto tiene la particularidad que no podemos leer una parte de la cinta, sino que se tiene que leer completamente la cinta, almacenarse en un medio, por ejemplo, un disco duro, y a partir de ahí ya se pueden leer los archivos que tiene esto. La cinta lo que es capaz es de almacenar un gran archivo, un archivo enorme. Ok, entonces hemos visto que existen un montón de tecnologías y esas tecnologías también tienen características. Y muchas veces de estas características nos hablan de latencias, o sea, de qué tan rápido responden. Y nos hablan en términos de nanosegundos, milisegundos. Y justamente pues nosotros no tenemos la capacidad de entender estos tiempos, porque pues un milisegundo, un nanosegundo a nivel humano, pues es igual de rápido, ¿no? O sea, no, simplemente para nosotros es un tiempo infinitamente pequeño. Entonces, esta tabla nos permite comparar los tiempos de reacción, las latencias de estos dispositivos a un nivel humano. Entonces pensemos lo más rápido, el procesador. Entonces un ciclo de procesador decimos que más o menos puede ser 0,4 nanosegundos. Nuevamente esto para nosotros 0,4 nanosegundos o 12 nanosegundos nos suena igual de rápido, pero pongámoslo en una escala humana.
Entonces pensemos que un ciclo de un procesador es un segundo en una escala humana. Los procesadores vienen con una memoria integrada dentro del mismo encapsulado que se llama memoria caché. Y esa memoria caché pues está también dividida en niveles. Tenemos nivel 1, 2 y 3. Y cada uno, como nos vamos moviendo en esta tabla, en esta dirección, nos vamos alejando del procesador. Entonces el nivel 1 es el más cercano al procesador. Y en este caso pues decimos que el nivel 1 pues el tiempo de respuesta es de 2.25 segundos. Si el procesador va un segundo, esta memoria tarda 2.25 segundos. No está tan mal. El siguiente nivel ya tarda 7 segundos. Ya eso es, ya lo podemos percibir más, ya lo podemos percibir como un retardo bastante grande. El nivel 3 tarda 32 segundos. Muy bien, 32 segundos ya es bastante más. ¿Ok? Si hablamos hasta aquí, hablamos de la memoria que viene integrada en el mismo encapsulado del procesador. Luego hablamos de lo que sería la memoria RAM, que también hay diferentes tecnologías. Por ejemplo, Intel ahora tiene una que se llama el Optane. Y el Optane pues promete ser una memoria muy rápida. Justamente, ¿cuál es el tiempo de respuesta? 4.1 minutos. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la memoria RAM normal? 5 minutos. Y esto, pues tendríamos por aquí lo que sería la memoria RAM. Entonces, primer bloque, lo que está encapsulado en el procesador. Segundo bloque, memoria RAM. Vean que pasamos de un segundo a 5 minutos. Cuando pedimos un dato, tardamos 5 minutos en recibirlo. Si bajamos más a otros medios de almacenamiento, pues pensemos en los SSDs, que son estas unidades de estado sólido. Entonces, para las unidades de estado sólido, tenemos estas tres tecnologías. Estas de Intel y estas otras dos. ¿Okay? ¿Qué pasa con esta? Pues mira, 7 horas la de Intel, 17 horas esta basada en memorias no volátiles y la normal es como que si tuviéramos que esperar de 1 día y medio a 4 días. ¿Cuánto tarda un disco duro? ¿Cómo lo percibimos en tiempo de procesador? La respuesta de un disco duro, 9 meses, de 1 a 9 meses. ¿Okay? Prácticamente lo que tarda un niño humano en nacer. Si ya pasamos afuera de la computadora a medios externos, ¿cuánto tarda un dato a través de internet desde San Francisco hasta Nueva York? Pues es como esperarlo 4 años. 8 años si es de San Francisco a Londres. Y 19 años si es de San Francisco a Australia. Si nosotros hablamos de que tenemos un sistema virtual, una máquina virtual, la cual vamos a reiniciar, pues vean, esto ya también se nos sale de la escala humana. Un reinicio de una máquina virtual es equivalente para el procesador, a tiempo del procesador que va un segundo, de 423 años. Y un reinicio completo de la computadora, que justamente son 5 minutos, ya en tiempo real, a escala del procesador son 32 milenios, que básicamente a escala humana, pues esto tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Va más allá de la vida humana y pues no somos capaces de imaginar esa cantidad. Pues nos suena una cantidad muy grande, pero no somos capaces de realmente ver lo que implica. Entonces, vean que realmente los tiempos de la computadora, los tiempos reales van en escala de nanosegundos. Cuando nosotros hablamos de memoria RAM, van en tiempo de microsegundos cuando hablamos de dispositivos no volátiles, que serían estos de aquí, de SSDs. Por eso resulta tan conveniente, si nosotros tenemos una computadora portátil antigua, quitarle el disco duro rotacional y ponerle una unidad de estado sólido. Se acelera muchísimo la computadora. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo de respuesta en el disco duro, que en este caso no sería un disco duro, sino un SSD, que no es un disco duro porque no tiene discos adentro, sino que es una memoria flash. Entonces, justamente
es una unidad de estado sólido, por eso, y no un disco. Se acelera muchísimo porque pasamos de milisegundos a microsegundos. El Internet también está en la escala de milisegundos. Los reinicios de máquina virtual en la escala de segundos. Y los reinicios de la computadora completa en escala de minutos. No pasamos más allá de escala de minutos, que justamente en tiempo humano es muy percibible, no tenemos problema con ellos, pero a tiempo de procesador pues es una eternidad un reinicio de una máquina. Entonces, nuevamente aquí hablamos que tenemos muchas tecnologías. Memoria caché, memoria RAM, unidades de estado sólido, discos duros, internet, diferentes medios para almacenar datos que tienen diferentes tiempos de respuesta. Entonces, justamente a partir de estas diferentes tecnologías, si las comparamos un poco más, por ejemplo, aquí tenemos otros datos importantes, por ejemplo, la lógica, que antes les dije que justamente la memoria caché está está dentro del procesador y está hecha con la misma tecnología del procesador. Entonces, podemos hablar de lógica. ¿Y qué dice esto? Pues que la lógica duplica la capacidad cada 3 años. O sea, la capacidad de almacenamiento de la memoria RAM se duplica cada 3 años. Sin embargo, la velocidad también se duplica cada 3 años. Entonces, duplicamos las dos cosas cada 3 años. Velocidad y capacidad. En el caso de la memoria RAM, la capacidad se cuadriplica cada 3 años. Es capaz de almacenar 4 veces más información cada 3 años. Sin embargo, la velocidad se duplica cada 10 años. Es decir, en 15 años la memoria RAM va a aumentar 1000 veces su capacidad y la velocidad únicamente 2 veces, en el mejor de los casos. Y la lógica, tanto la capacidad como la velocidad la aumentaron 30 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que la memoria caché va a ser más rápida porque está hecha con la misma tecnología de la lógica. 30 veces en 15 años aumentó la velocidad y la capacidad. Sin embargo, en esos 15 años, 1000 veces se aumentó la capacidad de la memoria RAM. Entonces, hay una diferencia entre el rendimiento y la memoria RAM. El rendimiento del microprocesador va a crecer 60% por año y el de la memoria 9% por año. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaríamos? Pues, ¿por qué no hacemos toda la memoria con la tecnología del procesador? Pues simplemente porque es increíblemente costoso y no se puede hacer. Entonces, a partir de ahí viene este concepto, el más importante de este tema, el concepto de la jerarquía de memorias. ¿Cuál es la idea de la jerarquía de memorias? Entonces, vamos a entender esta pirámide. Por aquí vamos a tener el procesador con sus registros. Entonces, si hablamos de MIPS, pues recordamos que tenemos 32 registros de propósito general y otros registros extra, entre ellos de punto flotante, el PC, el EPC, banderas, etcétera, diferentes registros. Más abajo tenemos la memoria caché, que es capaz de almacenar más que los registros. Los registros tenemos poquitos. La memoria caché, pues ya es un poco más grande. Y les dije que en el caso de memoria caché tenemos niveles. Entonces tenemos el nivel L1, tenemos el nivel L2 y tenemos el nivel L3. Nivel L1 normalmente va a ser de unos 32 kilobytes pequeña. L2 puede rondar los 256 a 512 kilobytes. También es relativamente pequeña. La L3, la L3 puede rondar de 1 a 2 megabytes por core, o sea, por cada uno de los núcleos del procesador. Más o menos esas son los tamaños en la actualidad a 2020. Okay. Memoria principal.
La memoria principal, pues actualmente lo mínimo que debería tener una computadora son 8 gigabytes, siendo muy recomendable comprar algo con 16 o más gigabytes, 16 o 32 gigabytes. Almacenamiento secundario. Estos serían los discos duros y los SSDs. Pues los SSDs pues rondan SSDs. Se pueden tener los dos y los discos duros. Pues los SSDs pues van allí de los 256 gigabytes hasta 1 terabyte más o menos, en precios asequibles. Los discos duros pues arrancan en la actualidad en 1 terabyte. Se consiguen más pequeños, se consiguen más grandes, pero en general en 1 terabyte. Y almacenamiento externo, pues aquí hablamos de flash, SDs, USBs, internet, y justamente pues el internet tiene la implicación, la nube, famoso cloud, que podemos decir que tiene una capacidad casi infinita. Entonces, vean que en cuanto a capacidad, la pirámide, cuando vamos moviéndonos hacia la base de la pirámide, la capacidad aumenta. Tenemos más espacio para almacenar datos, pero la velocidad, la latencia también aumenta. Recordemos que de la tabla tras anterior, pues si hablamos de internet, pues hablamos de tiempos de respuesta en la escala de milisegundos, de 40 milisegundos, cosas por el estilo. Si hablamos de internet. En el caso de los discos duros, pues si hablamos de los discos duros, hablamos de 1 a 10 milisegundos y 25 microsegundos. De 1 a 10 milisegundos, y de los SSDs andan en la escala de microsegundos. Si ya hablamos de memoria principal, pues hablamos de 120 nanosegundos, 350 nanosegundos, por ahí. Pues hablamos en la escala de, para poner números redondos, 100 nanosegundos, un poco más. Y pues aquí ya hablamos de cosas muy rápidas, de 0,9, 2,8, 0,9 nanosegundos, 2,5 nanosegundos, cosas muy, 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 muy rápidas. Y los registros, pues 0,8 nanosegundos. ¿Ok? Nos movemos de nanosegundos hasta milisegundos en cuanto a velocidad. En cuanto a capacidad, nos movemos de kilobytes a terabytes o memoria casi infinita si hablamos de cloud. Si hablamos de costo, pues el costo por byte es menor en un disco duro que en un procesador. Procesador con una memoria caché muy grande, pues puede costar miles de dólares. Mientras que 1 terabyte de un disco duro puede costar entre 100 y 200 dólares. Entonces, el costo de la memoria caché es muy grande y además consume muchísima más energía que un disco duro. Entonces no podemos decir, vamos a hacer 1 terabyte de memoria caché. Pues es imposible prácticamente. Tecnológicamente no podemos hacerlo, no podemos hacer un circuito tan grande. Si ya empezamos a unir circuitos, pues ya empezamos a incrementar la latencia. Y además el costo, pues básicamente es prohibitivo. No se podría hacer algo así. Por eso tenemos esto, que es la jerarquía de memorias. Una jerarquía de memorias, pues básicamente nos permite crear la ilusión de una memoria perfecta. Es decir, una memoria muy rápida e infinitamente grande y con un precio asequible. Entonces, en los niveles más cercanos al procesador, vamos a tener las memorias más rápidas, las que responden más rápido. Los niveles más lejanos, las que tardan más en responder.
A pesar de que estas memorias son tan pequeñas, pues tienen a cómo está organizada la memoria, son capaces de tener un acierto, o sea, de que los datos casi siempre estén aquí un 97% del tiempo. Entonces, casi siempre, a cómo se organiza esto, digamos, la parte lógica de la organización de esto, hacen que el 97% del tiempo las cosas estén aquí, a pesar de tener esta memoria tan pequeña, tan reducida. Entonces, justamente nos permite que el procesador sea eficiente, sin tener un costo prohibitivo. Ok, justamente la jerarquía de memorias es eso, es crear la ilusión de tener una memoria ilimitada, una memoria perfecta, que pueda ser accedida tan rápida como el procesador, como una memoria pequeña, y que sea económicamente accesible. Ahora, nosotros podemos pensar en la jerarquía de memorias como una biblioteca. Este es el ejemplo clásico. Entonces, en una biblioteca, ¿qué pasa? Pues nosotros vamos a tener aquí el libro de uso. O sea, pensemos en la mujer que está aquí. Vamos a tener aquí el libro de uso que estamos consultando, los datos que estamos consultando. Cerca de nosotros vamos a tener datos que posiblemente vamos a consultar también próximamente. Entonces vean que lo tenemos en la mesa, a nuestro alcance. Si nosotros no tenemos un dato aquí, algo que nos hace falta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar nuestro escritorio que tiene la capacidad de respondernos rápido, pues básicamente cogemos un libro u otro y tenemos que movernos hasta alguno de los estantes, buscar aquí un libro y llevarlo aquí, llevarlo a la mesa. Justamente lo que se hace en la jerarquía de memorias. Si nosotros pensamos en la pirámide que tenemos aquí, pues normalmente el procesador va a estar utilizando los datos que tiene en memoria caché, los va a estar utilizando como los libros de la mesa. Si aquí le falta algo, pues entonces va a tener que ir al librero, va a tener que ir a memoria principal, memoria RAM, a buscar eso. Si no está aquí, pues va a tener que moverse a un librero más lejano o a otra biblioteca a buscarlo, que sería al almacenamiento secundario, que serían los discos duros o las unidades de estado sólido. Y si no está en ninguno de esos, pues ya va a tener que hacer la solicitud a una biblioteca fuera del campus para llevar, para tener acceso a ese medio. Nuevamente, cuando se tiene un dato, cuando se obtiene el dato, pues ese dato lo vamos a llevar a nuestra mesa de trabajo, a nuestra jerarquía de memoria caché. Ahí es donde la vamos a tener. Entonces, esa es la idea de una jerarquía de memorias, una memoria que funcione casi como una memoria perfecta. Y ese es el concepto más importante de este tema, del tema 5. Muchas gracias.